José María, Pablo Esquilachi para Fox Sport y Fox Sport Radio, estamos en vivo. Queríamos saber qué hablaste con la Presidenta de la Nación, cuáles fueron las palabras que tuvieron hace un ratito nada más, y qué es lo que te ha dicho y te ha motivado para lo que viene. No, la charla y la reunión con la Presidenta fue muy linda, fue para mí una experiencia muy linda también conocerla. Y bueno, me asombré también de cómo estaba al tanto de todo, ¿no? Con todas anécdotas, un poco de vividas, de experiencias con el tema de los autos. Le pudimos dar y decir todo cómo venía, cómo estaba lo del equipo, las cargas que íbamos a correr, y realmente, bueno, muy lindo. Fue algo, por ahí, bueno, uno cuando tiene este tipo de cosas está un poco nervioso, pero me hizo sentir realmente muy cómodo. Para Peter Windsor, Marcelo Rondina de Carburando. Simple. ¿Puedo hacer la pregunta? Ok. ¿Por qué López? Sabemos que tiene experiencia como tester, sabemos o creemos los argentinos que tiene un gran potencial y también puede ser una gran vidriera a su equipo. ¿Puede durar más de un año su equipo? So the question we'd like to ask is whether you think your team can last for more than a year. We know that there have been some tests conducted, and we know that Mr. Lopez has great potential and he can help showcase the team. But again, the question would be, can it last longer than a year? Well, I've never been asked that question before, so it's kind of difficult to answer it. I cannot imagine a circumstance in which we wouldn't be racing for the next 30 years, maybe 40 years. Long after I'm dead and buried, that's for sure. Es una pregunta difícil. Realmente nunca me hice una pregunta como esta, pero realmente no me puedo imaginar razones por las cuales no podamos seguir con las carreras de aquí a 30 o 40 años, incluso después de que yo ya esté enterrado desde hace mucho tiempo. I think the hardest part of doing a Formula One team, if you are two guys like Ken Anderson and myself who love Formula One and have been involved in motorsport for most of their lives, maybe translate that a little bit. Quizás la parte más difícil para la gente como Ken Anderson y yo mismo, que hemos estado ya en el ámbito de la Fórmula 1 desde hace más de 30 años, is to convince the right people that we can do a team and that we can do justice to Formula One and to this amazing sport that we all enjoy. And that is the difficult thing, convincing people to get behind you. We've done that. We did that last February. And now we're doing the fun bit. We're building the car, we're going racing. Y diría que entonces lo más difícil en realidad es convencer a las personas que tratar con toda la justicia que se merece al deporte que es la Fórmula 1. Así que justamente el tema del convencer es lo más desafiante para nosotros y creo que lo hemos logrado y ya estamos en la parte más divertida, que es la parte de poder empezar a correr. And of course we will take it step by step. There are not many textbooks out there you can buy that give you advice on how to do a new team. There have been very few new teams in Formula One in the last 15, 20 years. But Ken has won many races, many championships. I've been lucky enough to win many races and championships in Formula One with Williams and Ferrari. And I know that the young driver behind me has probably won more races in the last 3 years than any racing driver on the planet. And I like to think that if you combine that talent, we're going to do a pretty good job over the next 3 to 5 years. But year one is our first year. Let's enjoy that and treat it for what it is, our first year in Formula One. Bueno, vamos a estar encarando nuestro primer año en la Fórmula 1, y justamente eso es lo que tenemos que considerar, que es nuestra primera experiencia con un equipo nuevo, ya hace prácticamente 15 años durante los cuales no hemos trabajado con un equipo nuevo. El enfoque tiene que ser un enfoque gradual, paso a paso. No existe un libro de texto que nos pueda dar recomendaciones o consejos de cómo exactamente tenemos que manejarnos. Lo que sí puedo decir es que Ken ganó muchísimas carreras. Yo también estuve en la misma situación en Fórmula 1 con Williams y con Ferrari. Y lo que les puedo decir también es que el joven que tenía hace unos momentos detrás de mí, en los últimos 3 años ha ganado más carreras que cualquier otra persona en su misma situación y categoría.
Jorge Leñani de Campeones, para Peter Windsor también. ¿Cuál es su relación de afecto con la Argentina? Sabemos de su dilatada relación también con Carlos Reutemann y más atrás en el tiempo también de su admiración con José Froilán González. ¿Hay algo en particular con este país por lo que también se apostó por Pechito López? I just wanted to ask you about this fondness that seems to be between you and Argentina, this affection you seem to feel for the country, and with such men like Lole and José Froilán González. Is there any special reason for this particular attachment we seem to find in you? Well, I grew up in Australia, which also happens to be in the southern hemisphere. And as a result, I grew up in a country that loves sport, and we have our summer at the right time of the year when it's Christmas time. And so when I started my Formula One life, and my first race was South Africa, 72, and I met Carlos for the first time, I felt very much at home. It felt like Australia. Bueno, debo decir que yo me crié en Australia y en el hemisferio sur también, desde ya. Y como una persona muy interesada en el deporte, también me tocaba pasar las navidades en medio del verano, como es el caso aquí. Y cuando empecé con mi debut en las carreras fue en Sudáfrica en el año 1972, y ahí fue donde lo conocí a Lole, así que de alguna manera fue como sentirme en casa. And so I very quickly became very fond of Argentina because it had everything Australia had at that time, and one thing in addition, it had a Formula One race, which Australia did not have. So I enjoyed myself in Argentina whenever I came here. And I look back at a history of Formula One that I think is the envy of the world when you consider the contribution made by Juan Manuel Fangio, Froilán González, right back in the 50s, even the late 40s. That is something that no other country has or will ever have. And for me, I always felt completely natural here, and to have a new team called USF1 representing the United States of America, and then to have a driver from one of the greatest Formula One nations in the world, I think is a perfect way for us to begin our lives together. Creo que realmente estamos empezando esta vida conjunta de la mejor manera posible. De hecho, tenemos un equipo para Estados Unidos que se llama el USF1 y tenemos un piloto que pertenece a la nación que se destaca muy especialmente en el campo de la Fórmula 1. Y volviendo al tema de ese afecto que yo siento por la Argentina, debo decir que descubrí que Argentina tenía todo lo que tenía Australia y tenía algo más, que era también las carreras de Fórmula 1 que nosotros en esa época en Australia no teníamos. Y fue así como pude disfrutar de todas y cada una de las visitas que hice a lo largo de los años a este país, que realmente tiene un historial en el campo de la Fórmula 1 que es la envidia de muchos por los aportes que ha realizado con nombres de la estatura de Fangio, por ejemplo, o de Froilán González. En fin, ningún otro país ha logrado reunir a semejantes valores.